Pues buenos días, hermanos. Vamos a tener una palabra de oración y empezaremos con el mensaje de hoy. Señor y Padre, te damos muchísimas gracias por esta nueva oportunidad de acercarnos a tu palabra, por esta nueva oportunidad, Señor, de aprender, Señor, de la Sagrada Escritura. Y te pido, Padre, que pongas tus palabras en mi boca, Señor, que no sea palabra de hombre lo que se exponga hoy, Señor, sino tu palabra y lo que con ella quisiste decirnos. Te pido también, Señor, que ayudes a cada uno de mis hermanos y que les hables, Señor, conforme a su necesidad. A ti, Señor, damos toda la gloria y toda la honra, y lo hacemos en el nombre santo de tu Hijo amado. Amén. Si de buenas a primeras yo expusiera solamente este título, podríais pensar que en mis tareas diarias de recogida de ropa me había tocado el sol en la cabeza demasiado y más de lo que es verdaderamente aconsejable. Si te digo que según la RAE, crisis es intensificación brusca de los síntomas de una enfermedad, una crisis asmática, alérgica, que puede ser una situación mala o difícil, un equipo en crisis, una situación política en que uno o más miembros del gobierno han dimitido o han sido destituidos, una crisis ministerial, que es una reducción en la tasa de crecimiento de la producción de una economía o fase más baja de la actividad, que es un cambio brusco en el curso de una enfermedad, ya sea para mejorarse o para agravarse, la crisis del COVID, que es un examen y juicio que se hace de algo después de haberlo examinado cuidadosamente, un gabinete de crisis. Si te digo solo esto, pensarás qué tiene que ver esto con la Iglesia del Señor y con nuestra vida cristiana, que es para lo que estamos aquí hoy. Pero si te digo que la primera definición de crisis es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en la manera en que estos son apreciados, creo que podréis adivinar mejor por dónde vamos a movernos hoy. Los gobiernos tienen una máxima: no desaproveches nunca una buena crisis para recortar libertades al pueblo. Las empresas dicen no desprecies nunca una buena crisis para recortar beneficios a los trabajadores. Pero nosotros, los que hemos sido redimidos por Cristo, y que debemos tener unos valores totalmente diferentes a este mundo, debemos decir, nunca desaproveches una crisis para acercarte más a tu Creador y Redentor. En chino la palabra crisis está formada por dos caracteres. Uno es wei, que significa peligro, y el otro es ji, que significa oportunidad. Y me gustaría intentar presentaros a través de la Escritura estos dos términos. Los peligros de una crisis, del wei, los conocemos todos. Quien más, quien menos, ha pasado por lo que denominamos una crisis de fe. Para mí, una crisis de fe es una lucha, es una etapa de la lucha interna entre el viejo hombre y la nueva criatura nacida de nuevo, en que el primero impone su criterio, pero que éste no permanece. En muchas películas y dibujos animados hemos visto esta representación
de un ángel y un demonio que discuten uno a cada oreja. Y creo que en nuestra vida cristiana un poco es así. El ángel lo representa el Espíritu Santo que nos redarguye y que nos dice que debemos hacer las cosas como el Señor quiere que las hagamos. Y el viejo hombre, representado aquí por el demonio. Y el peligro, hermano, no reside en tener una crisis de fe. El peligro es que te instales en ella. El problema, el peligro no es que te cueste ponerte a orar o a leer la Biblia. El problema es que porque te cuesta, dejes de hacerlo. El verdadero peligro no es que no asistas a un culto, sino que dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre. El peligro es que poco a poco te vayas acomodando a este mundo y a sus creencias. El peligro es que poco a poco te vayas enfriando y contristes al espíritu, dejando de oír su voz. El peligro es que te inmunices y dejes de ser caliente o frío, porque entonces está en peligro no solo tu gozo, tu paz y tu descanso en Él, sino que también peligra tu comunión con Él. Y cuando pierdes tu comunión con Él, con nuestro Señor Jesucristo, el que dio su vida por rescatarte, dejas de ser parte con Él. Abandonas tus bendiciones y caen tus muros de protección como en Jericó, y estás solo e indefenso contra las fieras de este mundo. Y hermano, déjame decirte que este mundo ruge y lo hace con sutileza, pero con fuerza. Acompañadme un momento, por favor, al Salmo 22. Versículos 11 al 14. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, toros fuertes de Basán. Me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Proverbios 28:15. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Ezequiel 22:25. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sofonías 3:3 nos dice, hablando del pecado de Jerusalén, pero que podemos aplicar también hoy en día a reyes y gobernantes. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Y la más conocida, Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando
a quien devorar. Cuando abandonas la protección de la palabra de Dios, eres más vulnerable y más propenso a volver a tu vieja vida. Este mundo está esperando a que tu mente abandone la protección de las Sagradas Escrituras para inundarte con cuentos de igualdad de sexos, de que somos igualmente amados por Dios, sea cual sea nuestra relación con Él, de una pseudociencia que demuestra nuestro origen animal, de una psicología que demuestra que tú no eres malo, ni culpable, sino que fue las circunstancias o la culpa de otros de tu comportamiento hostil, que son los demás quienes tienen que aceptarte, porque tú eres así. Pero hermanos, eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. En la mano, con la Biblia como palabra de Dios en la mano, aprendemos que tú y yo nacimos con pecado. Y que conforme crecimos, creció con nosotros nuestra maldad. Y que de no haber sido primeramente por el maravilloso amor de Dios y de nuestra decisión de dejarle entrar en nuestras vidas, hoy tú y yo seguiríamos perdidos. Hay un himno titulado "No valgo por mi posesión". Y las dos primeras estrofas dicen así. Dice: no valgo por mi posesión ni porque fuerte sea yo, sino el precio de su amor en la cruz. No valgo por ser muy capaz, ni por perder ni por ganar, sino en la sangre que vertió en la cruz. Y creo que ha quedado bastante claro cuáles son los peligros de una crisis, y tampoco es la intención ahondar más hoy en el tema. Así que me gustaría pasar a hablar de la oportunidad de una crisis. Esa oportunidad que creó nuestro Dios, nuestro Señor, con su obra. Vamos un momento, hermanos, al libro de los Hechos, capítulo número 9. Una historia sobradamente conocida por todos, como es la conversión de Saulo de Tarso. Versículos 1 al 7. Saulo, respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos,
oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Realmente a Saulo de Tarso se le presenta una gran crisis. Él, orgulloso de ser hebreo y fariseo, instruido a los pies de Gamaliel, perseguidor de los del camino, y confeso detractor de todo aquello que tuviera que ver con un tal Jesús de Nazaret. Él, con carta de poder personal del sumo sacerdote de Israel, cae a tierra temblando, como un niño asustado. Y supongo que vosotros también habéis encontrado en una situación límite, donde estuvisteis dispuesto a todo, diciendo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Este es el punto crucial de la crisis, cuando convertimos el we en yi, cuando se nos presenta un peligro y lo convertimos en oportunidad, cuando, acechados por nuestro pecado, decidimos abrir la puerta de nuestras vidas al único con poder y deseos de cambiarla. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermano, ¿cuánto hace que no elevas esa pregunta? ¿O cuánto hace que no oras por una respuesta a esa pregunta? Ciertamente la historia de Saulo es muy parecida a la tuya y a la mía, y a la de la mayoría de nuestros hermanos. En una fracción de segundo, el Espíritu Santo entra en nosotros y pasamos a ser declarados justos. En la misma fracción de segundo nos son perdonados todos nuestros pecados, pasamos de muerte a vida, somos justificados, hechos coherederos con Cristo, declarados como hijos de Dios, recibimos la promesa de salvación, las arras de nuestra ciudadanía en el cielo, pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo. Y por si te parece poco, nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Poco a poco cambian nuestros pensamientos, nuestros gustos, que son muchas veces opuestos a aquellos que teníamos, aunque nos atraigan aún. Y a Saulo se le presentó esta gran crisis, y al igual que tú y yo, tomó la decisión de convertirlo en una oportunidad. La oportunidad de seguir a quien representa el camino, la verdad y la vida. Versículos 8 al 12. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Porque he aquí, él ora. A Saulo de Tarso se le rompen todos los esquemas. Todo aquello que tenía asumido como servicio a Dios, de golpe, se transforma en persecución a su hijo. Aquellos a quien él perseguía como farsantes, aquellos eran quienes tenían la verdad, y él era el equivocado y blasfemo. Las personas a las que persiguió y entregó
a las cárceles, muchas veces fueron muertos. Decían la verdad. Esteban, aquel primer mártir al que él asistió sin mover un dedo a su lapidación, estaba anunciando al Cristo verdadero. Pero cuando le llega la crisis, cuando estaba en peligro, encuentra una oportunidad. Y Saulo toma la decisión más sabia. Al llegar a Damasco, pasa 3 días en ayuno y oración, probablemente aconsejado por Antonio, y Saulo pone sus ideas en claro y toma una decisión. Vamos a pasar al versículo 17. Y dice, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Saulo no toma una decisión. Saulo toma la decisión. Esa decisión que cambió tu vida y la mía. La de entregarnos al Maestro. Pero fíjate que aunque tomó su decisión en privado, no tarda en proclamarlo en público. Versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que éste era el Hijo de Dios. No tardaron mucho tampoco quienes les conocían en rechazarlo. Pero pero ni más ni menos que a ti y que a mí. Y con esto no quiero ni muchísimo menos compararme con la iglesia perseguida o lo que ha pasado a algunos hermanos, y tenemos testimonio aquí en la iglesia. Pero el otro día en los bautizos de la iglesia de Castellá, el hijo de un amigo que daba su testimonio explicó cómo cuando él tomó la decisión de recibir al Señor Jesucristo, muchos compañeros se apartaron de él, y amigos suyos de muchos años. Y esto no nos debe extrañar. Nos lo dejó dicho nuestro Señor en Juan 15:20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Pero la persecución tiene recompensa. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Esto, hermanos, es una crisis. No solo en un adolescente, sino en cualquiera de nosotros. Pero pese a ello, la oportunidad en ese momento de seguir al Señor y recibir su justicia, recibir la promesa de sus bendiciones presentes y futuras, compensaba a todo lo que tuvimos que renunciar aquí. Versículo 21. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre
y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Entrando en cada uno de nuestros locales, se podría preguntar uno lo mismo. ¿No es este el que andaba de noche con ladrones, en compañía de ladrones y drogadictos? ¿No es este el que adulteraba o fornicaba? ¿No era ese el que blasfemaba más de lo que hablaba? Pues sí, esos éramos nosotros. Pero un día llegó una crisis a nuestra vida y transformamos nuestro peligro en oportunidad. En todas nuestras historias hay un punto de inflexión en el que decidimos transformarnos. Tuvimos la oportunidad de conocer la verdad y la verdad nos hizo libres. Para con la palabra de Dios y su amor por delante, tomar la decisión de seguir a su Hijo amado, en quien tuvo complacencia, y ser injertados en su pueblo y poder ser llamados hijos del Altísimo. ¿Qué debemos hacer con ello? Lucas 6, 35 y 36. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y yo aquí le he puesto, pero sin problema, podemos poner que fue y será por siempre misericordioso. Versículo 22, y con esto terminamos. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pero Saulo mucho más se esforzaba. No voy a ser yo quien vaya a decirte cuánto debes esforzarte, porque seguramente sería yo el primero al que deberían decírselo. No voy a ser yo el que diga que tenemos una deuda eterna que jamás podremos pagar con aquel que convirtió nuestro buey en un sí. No quiero ser yo el que te recuerde cuántos de nuestros conocidos están en peligro y cuántos de ellos necesitan una oportunidad, que aprovecharán o no, pero eso ya no está en nuestras manos. Y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. El original en griego es sigeo, que quiere decir que perturbaba, que los alborotaba y los llevaba a una crisis en su vida. Y espero, hermano, que junto a mí digas hoy: bendita crisis que vino a mi vida. Y espero que con tu testimonio y tu palabra, mejor dicho, con el testimonio de su obra en ti y su palabra, provoques muchas crisis de hoy en adelante. Que aquellos que te conozcan se sientan alborotados y perturbados por tu testimonio y busquen esa oportunidad que nos cambió por entero la vida. Que muchos puedan dejar atrás su buey y que todos puedan cambiarlo por un sí. Señor y Padre, te damos
Muchísimas gracias, Señor. Porque tú nos amaste primero, Señor, y nos diste esa bendita oportunidad de redimirnos, de volver a tu lado, Señor, de ser perdonados de toda nuestra maldad. Y te pedimos que nos ayudes, Padre, a llevar a todos aquellos que conocemos y aquellos, Señor, que nos conocen, a ese punto, a esa decisión, y que sea, Señor, la decisión, el seguirte, el amarte y el glorificarte. A ti, Señor, sea toda la gloria y toda la honra, en el nombre santo de tu Hijo amado. Amén. Que el Señor os bendiga.